Quiero comenzar contando cómo nace esta investigación. Como docente de educación artística, hace mucho que me hago una misma pregunta. ¿Qué puedo aportar realmente a la formación de mis estudiantes? ¿Y para qué sirve la educación artística en la escuela? Buscando responderla, muchas veces les pregunté a mis alumnos qué creían que iban a aprender en mis clases. Casi sin excepción, las respuestas eran siempre las mismas. Aprender a dibujar, aprender a pintar o aprender a hacer cosas lindas. Entonces comencé a preguntarles para qué creían que les iba a servir saber dibujar. Y ahí aparecía el silencio. Ese era el momento más importante de la conversación, porque entonces yo tenía la oportunidad de explicarles que mi objetivo no era enseñarles solamente a dibujar, sino que a través del arte aprendieran a observar, a interpretar, a hacerse preguntas, a establecer relaciones y a comprender la realidad desde otras perspectivas. Fue esa convicción nacida en el aula la que dio origen a esta investigación. Todas estas experiencias me llevaron a formular algunas preguntas que fueron orientando la investigación. La primera, y quizás la más importante, fue si la educación artística puede producir conocimiento o si solamente contribuye al aprendizaje de otros saberes. A partir de ahí aparecieron otras dos preguntas que están estrechamente relacionadas. Si el arte tiene esa capacidad de producir conocimiento, ¿por qué continúa ocupando un lugar secundario dentro de la escuela? ¿Por qué todavía cuesta reconocerlo como un campo con un valor epistemológico propio? Y finalmente me pregunté qué tipo de pensamiento promueven las experiencias artísticas. Porque cuando observamos a los estudiantes crear, interpretar imágenes, resolver problemas visuales o construir sentidos colectivamente, vemos que ponen en juego procesos mucho más complejos que la adquisición de una técnica o el desarrollo de una habilidad manual. Estas preguntas fueron delimitando el problema de investigación y me llevaron a buscar un marco teórico que me permitiera comprenderlas. A su vez, estas preguntas me permitieron identificar un problema que con el tiempo comprendí que no era solamente didáctico, sino también epistemológico. En la escuela todavía persiste un imaginario que asocia la educación artística con la expresión, las habilidades manuales o la producción de objetos. Esa mirada termina reduciendo muchas veces la propuesta de enseñanza y dificulta reconocer que a través del arte también se construyen conocimientos. Cuando el área se entiende únicamente desde la técnica o desde el producto final, pierde visibilidad su verdadero potencial pedagógico, el de generar experiencias que permiten interpretar la realidad, establecer relaciones, formular preguntas y construir sentidos. En un primer momento atribuí esta situación principalmente a las prácticas de enseñanza. Sin embargo, a medida que fui profundizando el marco teórico y revisando los documentos curriculares, comprendí que el problema era más complejo. Sobre esa idea voy a volver hacia el final de la presentación, porque fue uno de los hallazgos más significativos de esta investigación. Una vez definido el problema, necesitaba traducir esa inquietud en una pregunta de investigación. La pregunta que orienta este trabajo es cómo las experiencias pedagógicas desarrolladas desde la educación artística favorecen la construcción de conocimiento y la interpretación crítica de la realidad en estudiantes del segundo ciclo de la escuela primaria. Pero cuando hablo de construir conocimiento no me refiero simplemente a incorporar información o a aprender una técnica. Me refiero a la posibilidad de generar significados a partir de la experiencia, establecer relaciones, formular hipótesis, interpretar imágenes, obras y situaciones, y elaborar una mirada propia sobre el mundo. También me interesa comprender cómo esos aprendizajes trascienden el espacio de la educación artística. Es decir, si las formas de pensar que se desarrollan a través de las experiencias artísticas pueden transferirse a otros campos del conocimiento y enriquecer otros procesos de aprendizaje. Por eso el objetivo general de esta investigación es comprender
cómo las experiencias artísticas contribuyen a la construcción de conocimiento, entendiendo al arte no solamente como un contenido escolar, sino como una manera de conocer e interpretar la realidad. Y justamente ahí radica la relevancia de este trabajo. Considero que esta investigación puede aportar nuevas formas de comprender el lugar de la educación artística dentro de la escuela. No se trata solamente de mejorar la enseñanza del arte, sino de revisar qué entendemos por conocimiento y, en consecuencia, qué significa enseñar educación artística en la escuela de hoy. Para abordar esta investigación construí un marco teórico en el que distintos autores dialogan entre sí, porque cada uno aporta una perspectiva diferente para comprender el problema. El eje central es Edgar Morin, quien propone pensar el conocimiento desde la complejidad. Su planteo me permite superar una visión fragmentada de la enseñanza y comprender que aprender implica establecer relaciones entre múltiples dimensiones de la experiencia. Desde esta perspectiva, John Dewey aporta la idea de que el conocimiento se construye a través de la experiencia, y en educación artística eso resulta fundamental, porque el aprendizaje no ocurre solamente escuchando una explicación, sino haciendo, explorando, creando y reflexionando sobre esa experiencia. Elliot Einer sostiene que las artes no solo desarrollan habilidades expresivas, sino también formas específicas de pensamiento. Es decir, el arte constituye una manera particular de conocer el mundo. En esa misma línea, Elena Oliveras recupera la dimensión cognitiva del arte y plantea que las prácticas artísticas no solo representan la realidad, sino que también producen conocimiento sobre ellas. Por su parte, Ana Mae Barbosa y María Caso cuestionan los modelos tradicionales de enseñanza artística y proponen una educación basada en la interpretación, la cultura visual y la construcción crítica de sentido. Finalmente, Flavia Terilli y Marta Sanjurjo me permiten trasladar estas ideas al ámbito escolar, pensando cómo las prácticas de enseñanza pueden generar experiencias y habiliten esos procesos de construcción de conocimiento. En cuanto a los antecedentes de investigación, recupero especialmente el trabajo de Caeiro Rodríguez, quien analiza el aprendizaje basado en la creación y demuestra que las experiencias artísticas favorecen procesos de metacognición y metaemoción. Este trabajo constituye un antecedente importante porque aporta evidencia sobre el potencial cognitivo de la educación artística. Y mi investigación retoma esa perspectiva, pero busca comprender cómo esos procesos se manifiestan en las experiencias pedagógicas del segundo ciclo de la educación primaria y cómo contribuyen a la construcción de conocimiento. Bueno, podría surgir una pregunta. ¿Por qué elegí a Edgar Morin como eje de esta investigación y no otro autor de educación artística? La respuesta es que mi pregunta de investigación no se centra solamente en cómo enseñar arte, sino en cómo se construye conocimiento a través del arte. Y para pensar el conocimiento necesitaba un marco epistemológico. Morin propone abandonar una mirada fragmentada de la realidad y comprender que conocer implica establecer relaciones entre diferentes dimensiones: lo sensible, lo racional, lo cultural, lo social y lo emocional. Eso es justamente lo que ocurre en las experiencias artísticas. Cuando un estudiante crea una imagen, interpreta una obra o participa de una propuesta artística, no pone en juego una única capacidad. Observa, imagina, recuerda, toma decisiones, dialoga con otros, interpreta contextos y construye significados. Todo sucede de manera integrada. Por eso considero que el pensamiento complejo ofrece una perspectiva muy valiosa para comprender la educación artística, no porque explique el arte en sí mismo, sino porque permite comprender el tipo de conocimiento que las experiencias artísticas hacen posible. Desde esta mirada, la educación artística deja de ser un espacio accesorio dentro de la escuela
y puede pensarse como un campo que contribuye a formar sujetos capaces de interpretar críticamente la realidad y de construir respuestas creativas frente a problemas complejos. Una vez definido el marco teórico, el siguiente paso fue pensar cómo investigar esta pregunta. Como mi interés no es medir resultados, sino comprender cómo se construyen esos procesos de conocimiento, opté por un enfoque cualitativo. Este enfoque me permite acercarme a las experiencias de los estudiantes, interpretar lo que ocurre en el aula y comprender los significados que se construyen durante las propuestas artísticas. La investigación se plantea como un estudio de caso centrado en un cuarto año de la escuela primaria, porque me interesa analizar en profundidad un contexto específico más que obtener resultados generalizables. Para recoger la información voy a utilizar diferentes instrumentos que se complementan entre sí. La observación participante, el diario de campo, el análisis de las producciones de los estudiantes y el análisis de documentos pedagógicos. Cada uno de ellos me permitirá mirar el proceso desde una perspectiva distinta. Finalmente, toda esa información será analizada desde una perspectiva interpretativa, buscando identificar de qué manera las experiencias artísticas favorecen la construcción de conocimiento y la interpretación crítica de la realidad. Durante el desarrollo de esta investigación apareció una reflexión que considero muy importante. Cuando revisé los documentos curriculares de la Dirección General de Cultura y Educación, encontré que la educación artística ya es reconocida como un campo de conocimiento. Incluso recupera perspectivas como la de Edgar Morin al promover el pensamiento complejo, la integración de saberes y la construcción de sentido. Sin embargo, esa concepción muchas veces no se refleja en las prácticas cotidianas de las escuelas. Todavía encontramos propuestas centradas en la enseñanza de técnicas, en la producción de objetos o en el desarrollo de habilidades manuales. Por eso creo que el problema no está solamente en el currículo. El verdadero desafío es reducir la distancia entre lo que proponen las políticas educativas y lo que realmente sucede en las aulas. Quisiera terminar retomando la idea con la que comenzó esta investigación. Hoy estoy convencida de que la educación artística no solo enseña arte, también enseña formas de comprender el mundo. Y si realmente creemos en esa afirmación, entonces el desafío ya no pasa por seguir justificando la importancia del área, porque ese reconocimiento ya está presente en los documentos curriculares y en las políticas educativas actuales. El verdadero desafío es asumir, como docentes, la responsabilidad de revisar nuestras propias prácticas, revisar qué enseñamos, cómo enseñamos y sobre todo, desde qué concepción entendemos el conocimiento y el aprendizaje. Si logramos que nuestras propuestas promuevan la observación, la interpretación, el pensamiento crítico, la creatividad y la construcción de sentido, estaremos mucho más cerca de hacer realidad el paradigma que hoy plantean los diseños curriculares. Creo que el cambio educativo no comienza cuando se escriben nuevos documentos, comienza cuando quienes estamos en el aula decidimos transformar nuestras prácticas. Muchas gracias.